Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de, pongan como título, lenguaje algebraico. Este es el tema que vamos a ver hoy, lenguaje algebraico. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Es como dijimos, ¿cuál es la definición de álgebra? Álgebra es el estudio de la variable, de las cantidades, el estudio de las cantidades del modo más general posible. ¿Y cómo representamos las cantidades del modo más general posible? Pues por medio de letras. Porque, por ejemplo, si nos dicen el siguiente enunciado, una cantidad cualquiera, este es el enunciado, lo voy a poner como en asterisco, que es un enunciado. El título es lenguaje algebraico. Y hagan de cuenta que me dan este enunciado, una cantidad cualquiera. ¿Cómo representaríamos este enunciado? Pues con la letra X. Así, X es una cantidad cualquiera. Es decir, X puede representar manzanas, o peras, o no sé, llantas, etcétera. X puede representar muchas cosas. Puede representar kilos de azúcar, etcétera. ¿Sí? Entonces, así es como generalizamos toda cantidad representándolas con letras. Entonces, podemos usar en sí cualquier letra. Bien pude haber ocupado X o Y. Ahí está. La letra Y también puede representar lo que sea. Puede representar manzanas, kilos de frijol, etcétera. O la letra A. Entonces, así de esta manera. Solamente que uno ya se acostumbró en que usar la letra X. Ya es casi por costumbre. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Otro enunciado. Entonces, bueno, a manera de resumen, así es como se generalizan las cantidades representándolas por medio de letras. Porque a esta letra le puedo asignar la cantidad que yo quiera, ya sea manzanas, peras, piñas, sandías, dinero, etcétera, lo que sea. Bueno, entonces vamos a ver. Si nos dan el siguiente enunciado, un número aumentado en una unidad, ¿cómo representaríamos de manera general este enunciado? Pues un número cualquiera, ¿cuál sería? X. Aumentado significa que le estoy sumando en una unidad. Entonces, una unidad, pues es uno. Ahí está, es la unidad. Ahí está, así se representa este enunciado. Un número cualquiera aumentado es más. En una unidad, aquí es más uno. Así de esta manera. Así se representaría de manera general. Es decir, miren, si ustedes me dicen una cantidad cualquiera y me responden 10, sí estaría correcto. Les digo, es como si les dijera que dame un número cualquiera. Bueno, y alguien dice 10 o 7, etcétera. Pero esto es un caso particular. Es decir, ustedes bien pudieron decirme 3 o 100 o 654. Entonces hay demasiadas posibilidades de cantidades cualquiera, ¿no? 34, 56, etcétera. Entonces, para no andar escribiendo varios números que son como cantidades cualquiera, así todas es decir, para no escribir todas las posibilidades de cantidades cualquiera, pues porque hay infinitas, ¿no? Es decir, cualquier número, ¿no? Entonces, para no escribir todas las posibilidades, las englobamos en esto, en la letra X. Ahí está, y X puede representar cualquier número. Puede representar el 56, el 43, el 150, etcétera. X puede representar la cantidad que nosotros elijamos. Así de esta manera. Y así de igual manera acá. Este es un número cualquiera. Nosotros lo podemos elegir. Puede ser 150, puede ser 73, puede ser
740. Entonces, para no escribir todas las posibilidades, ponemos un número cualquiera, lo representamos con X. Y como dice aumentando en una unidad, le ponemos más 1. Y así es como representaríamos cualquier cantidad de manera general. A ver otro ejemplo. Un número sustraído en 3 unidades. ¿Cómo se representaría esto? Un número cualquiera pues es X, ¿no? Sustraído. Sustraer es quitar algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Restar. Eso es quitar, ¿no? Restar, que son sinónimos. Entonces, ¿cuántas unidades me dicen? 3. Entonces, así se representaría como X menos 3. Así de esta manera. Un número sustraído en 3 unidades sería X menos 3. Y ahora si me dicen un número, o más bien, vamos a ver. Bueno, como he dicho siempre, pónganle pausa al video y vayan copiando todos estos ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, si ya lo hicieron, ahora vamos a ver otro ejemplo. El doble de un número. ¿Cómo representaríamos esto? El doble de un número. Por ejemplo, si yo les pidiera el doble de 5, ¿cuál sería su doble? Pues sería 10, ¿no? Ese es su doble. ¿Qué fue lo que hicieron? Multiplicaron este número por ¿cuánto? Por 2, ¿no? Para obtener pues su doble. ¿Quién es su doble? Ahí no. 10. Así de esta manera. Entonces, para hacerlo de manera general, si es cualquier número, ¿cómo representaríamos su doble? Ah, pues como 2 veces X. Así, X puede ser cualquier número. Ah, bueno, y le quitamos el paréntesis. Así sería cualquier número. 2 multiplicado por X. Ah, bueno, aquí aclaro. Cuando dos cantidades están juntas, así juntas, significa que se están multiplicando. Es decir, como estos dos números están juntitos, es que se están multiplicando. Aquí se están sumando acá en este caso y aquí restando. ¿Por qué? Porque los separan signos. Los signos son como separación. Pero cuando las cantidades están muy juntas es que se están multiplicando. Ah, bueno. Entonces, y de igual manera, si me dicen 5 veces un número, cuando digo un número se entiende que es un número cualquiera. Entonces 5 veces sería ¿quién? 5x. Así de esta manera. Así de esta manera sencilla. 5 por x. Y como están juntos se entiende que están multiplicándose. Ah, bueno, pónganle pausa al video y copien. Ahora, otro ejemplo. Si yo les digo, si les piden la mitad de un número, ¿cómo representarían eso? Como un medio de ¿quién? De x. Así sería la mitad de un número. Recuerden que las fracciones, pues sí, son partes de un entero, de un total. Por ejemplo, un medio, ¿qué significa? Que es la mitad. Entonces, así es como represento la mitad de un número, como un medio de x. Voy a ver otro ejemplo. Si me piden la tercera parte de un número, ¿cómo se representaría eso? Ah, pues de una manera similar, como un tercio, un tercio de x. Porque eso es un tercio, es la tercera parte. Entonces, así es como representaríamos estos enunciados. Hay dos maneras de hacerlo. Es lo mismo escribir un medio de x que escribir
x dividido entre 2. Ahí está, así es como le sacamos su mitad, ¿no? Lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 2. Y la tercera parte, ¿cómo también se representaría? Como esa cantidad x dividido entre ¿de cuánto? Entre de 3. Así, de esta manera, así es como se representaría. Cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? En sí, ¿por qué está bien? Porque lo que aplicamos es multiplicación de fracciones. Esta x, ¿cómo se representaría en fracción? A ver, recuerden que x es un número cualquiera, ¿no? Puede ser 7, 10, 15, etcétera. Es cualquier número. Entonces, cualquier número, ¿cómo lo escribimos como fracción? Ah, pues poniéndole un 1 abajo. Recuerden, eso lo vimos en la clase pasada. Cualquier número, cualquier número, ¿cómo se pone como fracción? Poniéndole un 1 abajo. Así, de esta manera. Y de ahí, ¿cómo se saca esta fracción? Ah, bueno, se están multiplicando, ¿no? Se entiende que estos dos números, estas dos fracciones se están multiplicando. Así que, ¿cómo se multiplican las fracciones? El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 1 por x, ¿cuánto es? Es x. 2 por 1 es 2. Así, de esta manera. Entonces aquí de igual manera, esta x ustedes le ponen un 1 abajo. Y 1 por x, x. 3 por 1, 3. Ahí está, es la misma cantidad, no se preocupen. Por eso es lo mismo. A ver, copien, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, otros ejemplos. Por ejemplo, si dicen las 3/4 partes de un número, ¿cómo lo representarían? Ah, pues ponemos la fracción 3/4. ¿3/4 de quién? De ese número desconocido o de ese número cualquiera. Así es como se representa de manera sencilla. 3/4 partes de un número sería 3/4 de x. O lo que es lo mismo, sería, sería 3x dividido entre de 4. Ahí está. Divido a x en 4 partes y después le agarro 3 partes de eso, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, a mi parecer esta quizás es un poco más sencilla, decir 3/4 de quién, de x. Pero como usted que me ve, pues como le parezca más sencillo. Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, si ya copiaron, copien. Si ya copiaron, pónganle pausa al video. Bueno, entonces vamos a dar otro ejemplo. Luego si me dicen el triple de un número ha aumentado en 2 unidades. Bueno, lo voy a escribir en 2 unidades. ¿Cómo se representaría esto? A ver, vamos a ver. El triple de un número. ¿Cómo se representa el triple de un número? 3x. Ha aumentado en 2 unidades, sería sumarle 2. Es decir, así se va escribiendo la cantidad algebraica. Cada parte del enunciado se va interpretando. El triple de un número, aquí está, es 3x. Ha aumentado más en 2 unidades, pues es más 2. Y así de esa manera, así de esta manera sencilla. Así es como se plantean estos ejercicios. A ver, copienlo. Bueno, si ya lo copiaron, otro tipo de ejercicio. Ahora si dicen, a ver, vamos a ver. Si dicen 4 veces un número, ha aumentado en 5 unidades. Bueno, esto lo pongo más abajo. Aumentado en 5 unidades es igual a, digamos, 37, digamos. Ahí está, vamos a escribir ese enunciado.
4 veces un número. ¿Cómo se representaría eso? Como 4x. Ahí está, 4 veces ese número. Ha aumentado, dice más. En 5 unidades, aumentado en 5 unidades sería más 5. Entonces así vamos bien. 4 veces, aquí está. 4 veces un número, ahí está. Ha aumentado es más. En 5 unidades, ahí está, más 5. Y luego les dice, es igual a ¿cuánto? A 37. Y así es como se plantearía ese enunciado. Nada más al último dice igual, es igual. Ah, pues aquí es lo que pusimos. Es igual. ¿A cuánto? A 37. Ahí está. Y eso es todo. Estos son ejemplos sencillos, pero vamos aprendiendo paso por paso, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver otros tipos de enunciados. A ver, por ejemplo, estos. Por ejemplo, o bueno, yo los voy a escribir unos. Si les ponen otro ejemplo, como la suma de dos números. ¿Cómo se expresaría esto? La suma de dos números. Se entiende que habla de dos números distintos, ¿sí? Entonces vamos a poner dos números distintos cualesquiera. A ver, un número cualquiera, ¿cómo se representaría? Como x. Y como nos piden suma, pues hay que sumarle. Sumarle otro número cualquiera. ¿Cómo lo representaríamos? Pues con otra letra distinta. Y. Es decir, la suma de dos números. Se entiende que son dos números cualesquiera. Entonces, ¿cómo lo representaríamos? Como x más y. Porque x y y pueden ser los números que nosotros querramos. ¿Sí? Es decir, no voy a poner, no sería correcto poner x más x. Porque estaríamos hablando de qué? Del mismo número. Esto que tengo acá ahorita sería la suma de los mismos números. La suma dos veces del mismo número. Pero como se entiende que son dos números distintos, le debemos poner x más y. Porque x es un número cualquiera y y, como es otra letra distinta, pues es otro número cualquiera, ¿sí? Simplemente por ser otra letra distinta se entiende que es otro número cualquiera. Y como he dicho, se pueden usar otras letras. Pudimos poner a más b. Ahí está, la suma de dos números. Son dos letras distintas, a más b. Ahí está. O también pudimos poner m más n, ¿no? Ahí está. No hay problema. Cualquiera de las dos está correcto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí a ver estos ejemplos. Dice, una forma de expresar el enunciado. Bueno, se entiende que ustedes pónganle pausa al video y copien, ¿sí? Bueno, si ya lo hicieron, vamos a hacer ahora sí este ejercicio. Una forma de representar el enunciado. La semidiferencia de dos números cualesquiera. A ver, vamos a escribir eso. La semidiferencia de dos números cualesquiera. Esto lo voy a poner abajo. ¿Cómo representaríamos eso? Miren, la diferencia de dos números, ¿cómo la ponemos? Como una resta, como x menos y. Así sería la diferencia, solamente la diferencia de dos números. Sería resta, x menos y. ¿Por qué? Bueno, ahorita veo lo de la semidiferencia, lo de semi, ¿sí? Ahorita lo de semi. Vamos a entender primero lo de diferencia. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre 6 y 10? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es decir, ¿por cuántos números se diferencian? Pues, ¿cómo lo obtenemos? Haciendo una resta. 10 menos 6, ¿cuánto es? 4. Ahí está. En eso se diferencian en 4 unidades. Es decir, como si alguien tiene 6 manzanas y otra persona tiene 10 manzanas, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues 4 manzanas. Se llevan entre ellos 4 manzanas. Entonces, así x menos y se representa la diferencia de dos números. Ahora, la semidiferencia, ¿cómo sería? Como de la siguiente forma. Semi se entiende que es la mitad, ¿no? Semi es la mitad, es como una parte.
Aquí, por el contexto que nos manejan, es la mitad. La semidiferencia sería la diferencia de esos números dividida entre d2, como x menos y dividido entre d2. Y así sería la semidiferencia de dos números. Sería su diferencia, x menos y todo dividido entre d2. Bueno, y esa opción, pues aquí viene, x menos y dividido entre d2. Así, de esta manera, así se resuelve este ejercicio. ¿Sí se entendió? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, este. El cuadrado de la suma de dos números aumentado en 4 unidades es... bueno, vamos a ver. Vamos a escribir ese enunciado. El cuadrado de la suma de dos números aumentado en 4 unidades es lo que dice ahí, ¿no? A ver, el cuadrado de la suma de dos números aumentado en 4 unidades. Entonces, miren, ¿cómo se representaría esto? Ay, no. Ahí está. Dice aquí el cuadrado de la suma de dos números. Es decir, se va a sacar primero la suma de dos números y después, ¿qué se va a hacer? Se va a elevar al cuadrado. Bueno, había dicho anteriormente que el enunciado se hace paso por paso. Lo que pasa es que aquí está la preposición de. Nos dicen, es como si yo escribiera, de hecho así va a ser, el cuadrado. Es decir, se va a elevar una cantidad al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces, ¿no? Bueno, entonces el cuadrado, bueno, es elevar una cantidad pues al cuadrado, es multiplicarlo por sí mismo dos veces. Bueno, entonces una cantidad se va a elevar al cuadrado, ¿no? ¿Qué cantidad se va a elevar al cuadrado? Aquí dice, de la suma de dos números. Entonces, ¿qué es lo que se va a elevar al cuadrado? La suma de dos números. Aquí está, x más y. Esto es lo que se va a poner. Esto representa el cuadrado de la suma de dos números. Y luego, ¿qué dice? Ha aumentado, es sumarle. ¿Cuánto? 4 unidades. Y ahí está, este sería el resultado. Ahí está, y es lo que dice acá, x más y elevado al cuadrado. Bueno, entonces espero que se haya entendido este tema de lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces nos vemos la siguiente clase.